Bien, como siempre, de manera acostumbrada, aquí con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, politólogo, etcétera, etcétera. Y hoy, sobre todo, director de la Unidad de Análisis de Investigación de la Presidencia. Y nosotros hemos cometido el error de estar hablando con nuestro querido Tejada Holguín sin que nos explique qué es la DIAPE. Y siempre lo presentamos como director de la DIAPE, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es la DIAPE? ¿Qué es esa Dirección de Investigación y Análisis de la Presidencia? Buenos días y como siempre, Buenos días. un placer, como dice Guillermo, de Ramón a Ramón. Mira, la DIAPE es la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica. ¿Cuál es la misión de la DIAPE? Tú podrías hacer un paralelismo, por ejemplo, con DICOM. La Dirección de Comunicaciones se encarga de comunicar las cosas que hace el gobierno hacia afuera, de establecer formas de comunicación, etc. La DIAPE es de dar información hacia adentro. Es decir, es mantener al día las principales variables socioeconómicas, políticas, en las diferentes unidades para la toma de decisiones. Es, vamos a decirlo así, una unidad que tiene como parte de su misión tratar de buscar la forma en que el gobierno mantenga los niveles de gobernabilidad estable en la República Dominicana, a través, manejando obviamente las informaciones. Ahora, ¿qué tipo de informaciones son las que se utilizan? Son esencialmente informaciones de carácter público, la prensa escrita, la prensa radial, los Twitter, las principales redes sociales. ¿Y para qué se usan estas informaciones? Para establecer cuáles son las principales demandas y necesidades de los diversos actores sociales. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos correctamente cuáles son las principales preocupaciones, intereses, demandas de políticas públicas, para poner un caso de un sector como el sector del pequeño comerciante? Lo sabemos solamente conociendo lo que dicen, pero por ejemplo el pequeño comerciante no es solamente una asociación, no es solamente el pequeño comerciante que se ubica en el colmado o que se ubica en una tiendecita, una fantasía, como dice la gente. Es decir, es todo el sector que tiene demandas similares. Entonces se trata de mantenerse al día de lo que esta gente está planteando, lo que esta gente está buscando, de cuáles son sus intereses y de cómo le afectan las políticas públicas y por lo tanto cuál es el potencial que puede tener de conflictividad con respecto con el gobierno, y entonces uno a las instituciones encargadas de eso le suple de esa información para que la tomen en cuenta. Cuando hablamos de gobernabilidad, ¿de qué está hablando? ¿De qué debe entender el ciudadano, la ciudadana, como por gobernabilidad? Porque a veces puede entender esta gobernabilidad en muchísimos sentidos. Claro, no vamos a hablar de ninguno, pero ¿qué debe entender? Excelente, por porque hay gente que cree que gobernabilidad significa control. Control, sí, gobernabilidad significa que yo tengo... No. Cada vez más, gobernabilidad tiene dos... Bueno, hay gente que cree que la gobernabilidad es una virtud del Estado o de cualquier Estado, que es la capacidad que tiene el Estado de hacer que le legitimen las cosas. Y no es así. La gobernabilidad es en realidad un atributo tanto del Estado como de la sociedad civil y como de los factores económicos. Porque el concepto de gobernabilidad no es más que la capacidad que tienen los diversos actores de la sociedad, y cuando digo actores me refiero a los sectores, es decir, es la capacidad que tiene la gente que está en el Estado, la gente que está en las organizaciones de la sociedad civil, la gente que está en los partidos y la gente que está en los factores económicos, es decir, las empresas, los industriales, etcétera, de juntarse entre sí, de dialogar para resolver los problemas de la sociedad en común, buscando una forma de articulación de las políticas públicas que sea la mejor para todos los sectores. Es decir, el concepto de gobernabilidad, por lo tanto, no es si hay mano dura o si no hay mano dura, es si hay capacidad de diálogo para poder tener políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente. Fíjate ahí cómo volvemos de nuevo a la DIAPE, y es tan importante el mantenerse al día de lo que esta gente está planteando y está necesitando.
no solamente con los planteamientos que hacen públicamente, nosotros también por eso hacemos encuestas periódicamente para ver directamente la gente cómo perciben la situación y qué tipo de políticas públicas prefieren y cómo esas políticas públicas están o no respondiendo a la gente. Porque esa es otra parte cuando se piensa en el gobierno del concepto de gobernabilidad, hasta dónde esas políticas públicas, producto del diálogo y de las necesidades de la gente, responden efectivamente a esas necesidades. Hubo un gran éxito que lo señaló el presidente saliente del CONEP en una reunión que hubo ayer. Para rendir cuentas, etcétera, ya de fin de año y despedirse también, decía Manuel Díez Cabral, que por primera vez en muchos años podría decir que se había mantenido un diálogo permanente y definía aquello de una manera bastante interesante. ¿Qué opina esa unidad que usted dirige acerca de esto? Porque de lo que se está hablando es de una variable precisamente, de un sector que se está expresando en un sentido en lo que tiene que ver con una parte fundamental de esa gobernabilidad, que es el diálogo. Efectivamente, pero además fíjate qué interesante. Si tú te pones a observar, para mucha gente el presidente Danilo Medina es uno de los presidentes que menos habla con la prensa, que menos está haciendo exposiciones, participando en eventos públicos, conferencias, etcétera. Sin embargo, fíjate cómo es percibido como uno de los presidentes que más capacidad de diálogo tiene. Y eso es muy interesante porque ahí también nosotros podemos ver cómo en la idea de la gobernabilidad, del mantenimiento, de que la gente entienda que las políticas públicas les responden a sus necesidades, ¿no? Y que de alguna manera tiene capacidad de influencia de esa política pública, no tiene que ver con un presidente que esté constantemente hablando en la prensa, sino que también los hechos hablan. ¿Por qué el presidente se percibe como un presidente más cercano a la gente, contrario a otros que han tenido más exposición pública? Bueno, porque cuando va a una visita sorpresa, ahí hay respuesta, dialoga con la gente. Porque cuando un empresario, un asunto, plantea una situación, la situación es evaluada por el gobierno o por las instituciones competentes y se le da respuesta en uno u otro sentido. Esa es la idea de diálogo, no es necesariamente el estar constantemente sentado, sino el diálogo puede hacerse a través de los hechos, de la respuesta que se le da a las necesidades de la gente. Un diálogo, por ejemplo, ¿cuándo se sentó el presidente con la gente del 4%? No, simple y llanamente se evaluó, se tomó una decisión y el 4% es una realidad y es una respuesta directa a un movimiento social sumamente importante, sin necesidad de entrar en dimes y diretes. Es decir, el diálogo es esencialmente visto en este concepto de gobernabilidad como respuesta a las necesidades, a las demandas, a los intereses de las personas. Y esto es un mensaje importante, sobre todo para la ciudadanía, porque esto significa que la mejor forma de uno influenciar en las políticas públicas es teniendo mayor capacidad de unirse, de tener un sentido de asociación, de cohesión, de colectividad, porque, como dicen, una golondrina no hace verano. Entonces, para tú poder influir en políticas públicas, tú tienes que tener, primero, claridad de los intereses. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esta participación? Y segundo, tener la mayor cantidad de sectores que te apoyan. 2 años y casi 3 meses después de estar mirando, revisando variables, ¿cuál es la que la gente todavía siente más insatisfacción? Me atrevo a decir que habla de seguridad. Mira, los niveles de insatisfacción y inseguridad han variado. La verdad es que al principio la insatisfacción con respecto a la seguridad ciudadana era mayor. No es el tema de seguridad ciudadana. No. Está como segundo o tercer lugar. El tema principal es económico, es el empleo. Cuando tú relacionas empleo, canasta familiar, por ahí es donde anda la principal insatisfacción de la gente, que está muy en consonancia también con lo que son las tendencias mundiales, la crisis mundial de la cual no se ha logrado salir todavía específicamente, aunque se han creado
en este gobierno alrededor de 225.000 empleos, como especificó ayer precisamente el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón, que dijo que Danilo lo que quería era hacer a la gente feliz. Pero sigue siendo la demanda de mayor creación de empleo la principal. O sea que el problema de la inseguridad o de la seguridad ha pasado a un segundo, un tercer plano. A un segundo o tercer plano. Las principales variables, como te digo, economía, luego seguridad, pero a veces compite un poco con salud, que es otro tema donde hay retos importantes que tomar en cuenta. ¿Y cómo se trabaja cuando ustedes identifican ya esas variables? ¿Qué curso sigue la investigación, etcétera, que ustedes hacen sobre cada uno de estos temas? ¿Qué curso sigue después? Bueno, son orientaciones, pero sí, ¿qué se hace con esas orientaciones? Bueno, se la enviamos a los responsables. A los responsables, a las instituciones pertinentes, vamos a decir. Y en función de ellas ya la toma de decisiones no es parte de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es identificación, el diagnóstico, se entregan y ya la toma de decisiones son cada una de las instituciones que dependen. Es decir, que hay una articulación de la DIAPE, de esta unidad de análisis de la presidencia, con las demás instituciones del Estado. ¿Qué nivel de articulación hay? Nosotros directamente trabajamos con el Ministerio de la Presidencia, pero a través del Ministerio obviamente hay relación con las demás instituciones. Algunas instituciones nos relacionamos directamente, otras les llega la información a través del mismo Ministerio. Ustedes han estado, por lo tanto, manejando las últimas encuestas que se han hecho en la República Dominicana. Gallup, sí, que salió recientemente. Antes de eso había Penanchón, Gallup, que acaba de salir. Greensberg. Desde luego, Greensberg. Sí. Que a partir de esas mediciones que se han hecho ahí, ¿cuál es las conclusiones a que han llegado ustedes? Porque allá también ustedes han tenido que analizar estas encuestas, desde luego. Claro, nosotros además también hacemos nuestras propias encuestas. Nosotros tenemos un barómetro que se realiza casi... ¿Hay alguna correspondencia entre las encuestas que hacen ustedes y estas que acabamos de ver en los medios? En líneas generales sí, en líneas generales quiero decir, porque hay con algunas encuestas hay algunas diferencias de matices, en algunos casos provocado por cómo se hace la pregunta. Si no es lo mismo preguntarle a alguien por quién va a votar y darle una hojita y que lo ponga en secreto, que es como nosotros lo hacemos, a que usted le diga, de fulano, fulano y fulano, ¿por cuál usted va a votar? Porque inmediatamente ahí le está cerrando el abanico de posibilidades a la gente. Pero en sentido general, lo que se ha visto es primero que hay un cambio importante en el sistema político. Un cambio que para algunos sectores puede resultar hasta cierto punto preocupante, en el sentido de que está manteniendo un partido único, fortalecido, que es el que tiende a fortalecerse, que es el Partido de la Liberación Dominicana, mientras que los otros partidos no han logrado establecer, vamos a decirlo así, un mayor nivel de raíces, se ven debilitados, incluyendo el nuevo partido PRM, que cuando lo suma con el PRD no se llega. Pero aún el Partido de la Liberación Dominicana se está viendo que en República Dominicana normalmente la determinante de la fortaleza de un partido tenía mucho que ver con la capacidad del liderazgo de ese partido, es decir, y sobre todo del líder de comunicación con la gente y con la adscripción partidaria, es decir, con el sentido de pertenencia ideológica de la gente con un partido. Pues eso está cambiando sustancialmente y cada vez más el liderazgo, en este caso un líder, está tomando más preeminencia, inclusive por encima del partido. En este caso el que está determinando, por ejemplo, los números del Partido de la Liberación Dominicana es el sentido de aceptación que tiene el presidente Danilo Medina. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente por quién votaría si el candidato X es del PLD, casi ninguno de los candidatos logra pasar de que el PLD tiene el 100% de votantes, ¿no? 100% de votantes del PLD. No es que tiene el 100%, no, claro, sino 100% son los votantes del PLD. Pues ninguno de los candidatos que hay actualmente logra tener más del 60%
de esa gente que dice que votaría por el PLD. Es decir, hay una franja de 40% que a pesar de que dice que es PLDista, no votaría por los candidatos del PLD, a menos que no sea el presidente Danilo Medina. O sea, lo que te está diciendo esto es el nivel de fortaleza del liderazgo del presidente Danilo Medina, pero también es un asunto preocupante porque siempre es importante ese estímulo a lo colectivo que significa un partido político. ¿Es un peligro que sea un partido tan dominante así en un determinado momento y que dice el director que sea muy breve? Bueno, mira, no es un peligro. Yo sé aquí mucha gente siempre dice, no, porque si esta gente tiene tantos años gobernando, bueno, eso es porque le está respondiendo a la gente. No es un peligro, lo que hay que verlo es como un reto para la oposición. Lo que está diciendo no es que esta gente está mal, lo que está diciendo es que la oposición no ha sabido, exactamente, no ha sabido brindarle una opción a la gente. Es decir, lo que hay que verlo más que como una queja. Por ejemplo, vi ahora recientemente que ya de nuevo en el PRM se están quejando de que el PLD quiere intervenir en el PRM, o sea, la misma historia del PRD. Mientras sigan pensando que es un elemento externo el que está provocando la crisis interna de esos partidos, no van a superar nada. Entonces lo que tienen no es un riesgo, es un reto para una oposición racional que entienda que hacer política significa reencantar a la gente, prometer, cumplirle, añoñarla, quererla, decirle, venderle de alguna manera un mundo diferente con capacidad para construirlo. Eso es lo que no han logrado. Pues bien, gracias Ramón Tejada Holguín por estar aquí, como de costumbre, orientándonos sobre todos estos temas. A usted quédese ahí porque ahora venimos con la cita cultural de Ojalá.